onda? ¿Cómo están? El último video que hicimos fue sobre la evolución del papado, cómo el obispo de Roma llega a ser el papa, y más o menos llegamos a la época de León Magno. Como les digo, aquí estamos tratando los temas, pero ya con una cronología. Esto va a estar en una lista de reproducción que se llama la Universidad del Cristianismo, y entonces ahí van a venir en orden los videos. Esta es una serie cronológica que vamos a hacer sobre los temas más importantes, y hoy toca un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, porque una vez que vas tocando, si te gusta la historia, vas tocando un tema y es como una madeja de estambre que agarras, la tomas y vas viendo que los temas se van relacionando mucho entre sí. Y el tema de hoy me gusta mucho. Es un tema que destaca pues muchos temas muy importantes, no solo para la historia del cristianismo, sino para la historia universal. Entonces, si vamos a hablar de cristianismo, y más en el cristianismo de los primeros siglos, no podemos dejar fuera a Alejandría. Incluso hoy es sumamente importante el papel de Alejandría en el cristianismo. Entonces, vamos a hablar de Alejandría, señores. Alejandría. Pues Alejandría es un puerto en Egipto que fue fundado por Alejandro Magno. Alejandro Magno, rey macedonio, griego, que logra conquistar muchísimo del mundo conocido. Y la gran conquista de Alejandro, digámoslo así, fue Egipto, ¿no? Alejandro se considera a sí mismo el libertador de Egipto, porque Egipto estaba bajo el dominio persa. Entonces incluso Alejandro es coronado faraón de Egipto, y uno de sus grandes proyectos es fundar una ciudad que sea la capital de su imperio. Y entonces funda en la costa, en un puerto, la ciudad de Alejandría, que estaría destinada a ser una de las ciudades más importantes del mundo, señores. Así es una de las ciudades del mundo. Hoy en día Alejandría es una ciudad musulmana con un poco menos de 6 millones de habitantes. Alejandría, sí, hoy es parte de Egipto, sigue siendo parte de Egipto, y recordemos que hoy en día Egipto es musulmán. Por lo tanto, Alejandría también es una ciudad musulmana. En árabe se dice Aleskandariya. Alejandro viene de las raíces griegas Alexandros. Alexandros quiere decir el que protege a los varones, a los hombres, a los masculinos. ¿Ok? Entonces, pues es la ciudad de Alejandro, el lugar de Alejandro. Alejandro no alcanza a ver la ciudad en su mayor esplendor, por supuesto, pero Alejandría pues fue el lugar de una de las grandes maravillas del mundo, como lo fue el Faro de Alejandría, como lo fue la biblioteca de Alejandría. Y tiene muchas cosas muy, muy interesantes. Fue la capital helenística. Alejandría ya era importante antes de que Roma tomara relevancia, por ejemplo, ¿no? Como potencia mundial. Ya Alejandría era, ¿no? Es famoso por su faro y su biblioteca, y fue una ciudad cosmopolita. Ahí se cumplía un poquito el sueño de Alejandro, de una humanidad universal, ¿no? Porque pues era la capital helenística, pero estaban ahí todas las grandes culturas, y llegaba gente de todo el mundo, y aparte era pues un poco un vínculo
entre Oriente y Occidente antes de que Constantinopla lo fuera, que por cierto Constantinopla fue capital del imperio y fue la ciudad más esplendorosa del mundo, pero esto fue después de Alejandría. Pero Constantinopla hoy mismo también es una ciudad musulmana y se llama Estambul. Entonces, bueno, podemos ver aquí que dos grandes capitales de la antigüedad hoy en día son musulmanas, pero por el mismo tema de la biblioteca, por el mismo tema de que Alejandro quería plantar como que fuera la capital del mundo prácticamente, Alejandría, pues fue un lugar de conocimiento y cultura en el Mediterráneo, e incluso como llegaban muchos barcos, se les pedía que de cada lugar que llegaran llevaran o donaran algún pergamino, algún libro a la biblioteca. Entonces el acervo y el estudio que existía ahí era impresionante, ¿no? Y también, bueno, pues cuando empieza el cristianismo en Alejandría, empezó a expandirse. El cristianismo en Alejandría fue muy, muy fructífero. Ok, recordemos también que en Alejandría había una fuerte comunidad judía, y es en Alejandría donde se redacta la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción que hicieron los mismos judíos de la Tanaj, del hebreo al griego. Ok, eso es, ¿cómo se llama? Pues importantísimo conocerlo. Ok, entonces ya tenemos un poquito de contexto de lo que fue Alejandría y su relevancia. Pues vamos a seguir, chicos. A ver, entonces, dentro de un contexto ya cristiano, ya empieza la cosa. Vamos a hablar un poquito de Clemente. Para esto, la tradición que tiene la iglesia cristiana es que el cristianismo llega a Alejandría, y el primer obispo de la ciudad fue ni más ni menos que el apóstol San Marcos. ¿Ok? San Marcos, e incluso la tradición lo acepta así. San Marcos hoy es simbolizado con un león por las 4 criaturas sintientes del Apocalipsis. Entonces, San Marcos llega y él es discípulo del apóstol Pedro. Entonces se dice que el Evangelio de San Marcos es una crónica de las enseñanzas de Pedro. Así como Lucas hizo su trabajo periodístico a través de los testimonios de María y de diferentes personas, pues bueno, se dice que San Marcos su evangelio lo escribe en base a todo lo que abrevó del apóstol Pedro, ¿no? Y por eso muchos dicen que incluso Alejandría es una sede petrina. Alejandría es una sede apostólica. Ya vimos que en su momento Roma es la sede apostólica, Alejandría es una sede apostólica, y en los primeros tiempos del cristianismo sería la segunda sede en dignidad, solo después de Roma. Ok, que después por temas políticos esta cosa cambió y toma su lugar con Alejandría, y también en Alejandría ocurriría el primer gran cisma del cristianismo en el concilio de Calcedonia. Por lo tanto, antes que el cisma entre Roma y Constantinopla, 500 años antes, bueno, no 500, 400 años antes, 450 años antes, Alejandría decide, pues no acatar el concilio de Calcedonia, y se fundan las iglesias calcedonianas, que digamos que son la iglesia copta, la iglesia de Etiopía, y todas las que mantienen pues la teología miafisita o monofisita, que no es lo mismo. Los alejandrinos dicen que no son monofisistas, que son miafisitas, pero bueno, ese ya es tema de otro, harina de otro costal. Ahorita vamos cronológicamente.
aquí hay el primer personaje relevante y ya con registros históricos incontrovertibles es Clemente de Alejandría. Él es una figura clave en la iglesia del siglo II. ¿Y cuál es el mérito de Clemente? Pues Clemente, como podemos ver en lo comentado anteriormente, Alejandría es una ciudad boyante, es una ciudad llena de cultura y de intelecto. Y ahí, al ser la capital helenística, en este caso, ahora ya del Imperio Romano, ya cayó el Imperio Macedonio, los Ptolomeos, todo esto, podemos ver que en Alejandría se dan los grandes debates intelectuales. Entonces, al empezar a convivir comunidades como los paganos, los cristianos y los judíos, pues bueno, era un lugar de debates intelectuales. Y Clemente era conocedor profundo de la filosofía platónica. Entonces, él trata de armonizar la fe y la razón. Él es el primero. No crean que fue el señor Veloz con su canal Fe y Razón. No, el primero que empieza a manejar este concepto donde se dice que fe y razón se complementan es Clemente de Alejandría en ¿cómo se llama? En la ciudad de Alejandría. Incluso algunas iglesias lo conmemoran como santo. Algunas ramas anglicanas, por ejemplo, en Occidente, pero también las iglesias no calcedonianas, en algunas también se le considera como santo. Y como en el cristianismo, la gran batalla fue, en este caso la primera gran batalla, fue contra los gnósticos. Y en Alejandría, como les digo, como era la capital intelectual del imperio, incluso en ese sentido mucho más relevante que Roma, y recordemos que Constantinopla todavía ni siquiera figuraba, Alejandría era la capital intelectual del imperio, y ahí surgieron todo tipo de corrientes religiosas. Entonces surge la corriente gnóstica, y el gran Clemente de Alejandría combate ferozmente a los gnósticos. Y dentro de todo esto funda la escuela catequética de Alejandría, que fue algo simplemente maravilloso, porque era una escuela donde se enseñaba a los que iban a ser bautizados, no solamente de cristianismo, se les enseñaba escritura, se les enseñaban las Santas Escrituras. No había un canon bíblico como tal, pero sí se leía los que iban a ser parte de la Biblia, ¿no? Sí se leía, se estudiaba, se les impartía lecciones de teología, se les impartía lecciones de ética, se les impartía filosofía. O sea, era una formación integral, no solo en temas de la fe. Y de aquí es como el gran aporte de Clemente al cristianismo, porque aparte empieza a incorporar conceptos de la filosofía griega para hacerlos congruentes con el cristianismo. Y este es el gran aporte del gran Clemente. Pero en Alejandría, apenas estamos empezando. Y uno de los grandes discípulos de Clemente, si no es que el más grande, fue Orígenes de Alejandría. Él fue un verdadero genio. Él continuó con el legado de Clemente. Orígenes fue un hombre de una fe, inquebrantable. Incluso él fue terriblemente torturado. Vamos a hablar un poquito sobre Orígenes, porque es fascinante. Su papá, el papá de Orígenes, ya era cristiano y muere martirizado. Orígenes también es un personaje del siglo
del siglo II y empieza a escribir. Y él es un enamorado de Cristo y del cristianismo. Él es uno de los principales defensores del cristianismo en la antigüedad. Poca gente con tanta pasión como él. De hecho, no se le venera como santo porque, bueno, pues en algunas doctrinas, pues va contra lo que después fue determinado como ortodoxia. Incluso, por ejemplo, Focio lo condena, ¿no? Diciendo, condena los escritos de Orígenes. Focio, aquel obispo de Constantinopla ya en el siglo IX, ¿no? Que es una de las críticas más fuertes a Orígenes. Sin embargo, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI trató de reivindicar un poco la figura, ¿no? Y bueno, también se dice que si por pasión y defensa de la fe tuviéramos que fuera un criterio para canonizar, pues definitivamente Orígenes hubiera sido un santo, ¿no? Se le considera un escritor eclesiástico, y bueno, Orígenes fue un personaje en Alejandría, y en uno de sus viajes él es ordenado presbítero. Él es ordenado presbítero por el obispo de Cesarea. Sin embargo, su obispo local, el obispo de Alejandría, desconoce la ordenación de Orígenes, diciendo que fue pues ilegal, que no tuvo autorización y que Orígenes estaba bajo su jurisdicción. Pero bueno, este es un tema fascinante, no nos podemos alargar demasiado. Y también se dice que su mismo obispo Demetrio empezó a difundir la historia. Yo en lo personal digo que no es cierta, pero esa es mi opinión. Y la evidencia que yo he visto me señala que es falsa la historia que les voy a decir. Hay una creencia de que Orígenes se castró a sí mismo por un pasaje del Evangelio, donde dice que si tu mano te es ocasión de pecado, te la cortes, ¿no? Y que Orígenes hizo una interpretación demasiado literal y que por eso se castró. Para mí esto es un bulo, es una historia falsa para desacreditar a Orígenes. Pero bueno, es algo que está ahí y tiene que ser mencionado al menos como mito, como parte de la historia que rodea al personaje. Pero yo en lo personal creo que no hay evidencia histórica para afirmarlo. Ok, como vemos aquí en la escuela catequética de Alejandría, bueno, pues continuó Clemente, y una de las cosas más importantes, porque aparte era un genio, tenía un intelecto abrumador, compiló la Exapla, que era una obra monumental referente al Antiguo Testamento. ¿Y qué es la Exapla, señores? Pues bueno, ¿por qué tiene tanta relevancia para el estudio del Antiguo Testamento? Pues a ver, mucho se habla hoy de la crítica textual, ¿no? Bueno, pues digamos que esto fue una primitiva crítica textual. Ok, la Exapla fue una monumental obra del siglo III. ¿Para qué? Para comparar y armonizar diferentes versiones del Antiguo Testamento. Ok, es un libro con 6 columnas paralelas en cada página, y cada columna contenía una versión diferente del mismo texto del Antiguo Testamento. Estaba el texto en hebreo, el texto original en hebreo consonántico. En la segunda columna estaba la transliteración griega del hebreo, el texto hebreo escrito con caracteres griegos para aquellos que no sabían hebreo, pero sí sabían griego. Estaba la versión de Aquila, una traducción griega muy literal y judía del hebreo. O sea, era una traducción al griego, pero literal.
¿ok? Estaba la traducción de Símaco, que es una traducción griega, pero más elegante y fiel al sentido. O sea, no era tanto como griego, sino que buscaba darle un significado más apegado al contexto para que la gente griega lo entendiera. ¿Ok? Y pasa lo mismo con las traducciones de hoy en día, ¿no? Y también teníamos en una quinta columna a la Septuaginta, que es la traducción griega más antigua y popular del Antiguo Testamento. Orígenes la revisó, marcó adiciones con asteriscos y omisiones con óbelos respecto al hebreo. ¿Ok? Vean lo completo que estaba y el trabajo titánico que hizo este hombre. Y también algo que es muy importante, él se montó a hombros de gigantes. Orígenes se montó a hombros de gigantes. Pero bueno, y en la sexta columna estaba la versión de Teodosión, que es una traducción griega que se parece a una revisión de la Septuaginta, o podría ser como una mezcla entre Aquila y Símaco. ¿Pero por qué es importante? Pues porque ayudó a los cristianos a entender el Antiguo Testamento. Se compararon versiones y otros podrían estudiar y entender las diferencias textuales, y sobre todo se buscaba defender la Septuaginta, que era la versión que utilizaban los cristianos, porque claro, los cristianos de ese momento hablaban griego y entonces todavía no había un canon bíblico, y la versión de las escrituras que existía, que era la de la Tanaj, que era la de la Septuaginta, pues era la que se tenía que usar, la Septuaginta. ¿Ok? Y fue una herramienta de crítica textual. La Exapla original, desgraciadamente, se perdió en su mayor parte, pero bueno, lo interesante aquí es entender el espíritu de lo que hizo Orígenes, y hay fragmentos y copias de sus columnas, y estos influyeron en posteriores ediciones y estudios del Antiguo Testamento. Ok, e incluso hoy vemos que hay muchas Biblias con múltiples traducciones, Biblias interlineales, que siguieron el ejemplo de este trabajo hecho por Orígenes. También otra de los legados más importantes de Orígenes es que defiende el cristianismo ante el filósofo Celso. Celso era un profundo conocedor del cristianismo, y entonces él lanza un escrito llamado El Discurso Verídico, donde se mete a fondo a las entrañas de las doctrinas cristianas y las despedaza. Y esto hace una refutación de las doctrinas cristianas a través de la filosofía griega y de la razón. Él habla de que Jesús es un hechicero que aprendió magia en Egipto y que podía hacer prodigios, pero no por una asistencia divina, sino por artes de hechicería aprendidos mientras Jesús vivió en Egipto, ¿no? Orígenes le contesta de manera magistral, y todos los fragmentos que conocemos del discurso verídico de Celso, pues los tomamos de la obra de Orígenes, que se llama Contra Celso, Adversum Celsus. Ok, entonces es ahí donde Orígenes le contesta a Celso con filosofía griega. Desgraciadamente no hubo como un intercambio, porque no digamos que no era como ahora, ¿no? La velocidad de la información. Orígenes toma el discurso de este señor Celso, lo lee,
varias décadas después de que fue elaborado, y le contesta punto por punto, y es una gran apologética cristiana. Eso sí era apologéticas, no como el sacrochisme que podemos ver hoy en día. Nada de sacrochisme, nada de alianzas, nada de tonterías. Esto era real y verdadera apologética. Entonces, pues bueno, aquí podemos contemplar esta impresionante obra de apologética de Orígenes contra el paganismo de Celso. Y sobre todo empezó a promover el estudio espiritual y teológico del texto bíblico. O sea, empezar a profundizar en los significados simbólicos de todos los textos que había. De repente se dice que Orígenes creía en la transmigración de las almas, o incluso se llegó a decir que Orígenes afirmó que incluso el mismo diablo se iba a salvar. Orígenes niega todo esto, pero sí hablaba como de una especie de redención universal, que eso es una doctrina que es condenada por la iglesia. También pues sí tiene como una doctrina donde él habla de una creación de las almas, pero muy anterior a su nacimiento, y ese tipo de ideas es lo que hicieron que no fuera considerado un santo o un padre de la iglesia. Se le considera un escritor eclesiástico y es sumamente respetado y usado. A mí en lo personal comparto la postura de Benedicto XVI sobre Orígenes, porque aparte sentó la defensa, y ningún cristiano, recordemos que estamos en una época de proto-ortodoxia, ¿ok? Estamos hablando del siglo II-III. Es una época de proto-ortodoxia, todavía se están debatiendo muchos temas porque no quedó todo escrito, señores. O sea, los apóstoles no dejaron definida la Trinidad. O sea, la palabra Trinidad es un concepto que surge con Tertuliano, y pues bueno, así muchas cosas, ¿ok? Y vamos a ver, ya cerrando, el legado y el destino de Orígenes. Pues bueno, Orígenes sufrió tortura y persecución por su fe. Orígenes ya hacia el final de su vida fue fuertemente torturado. No murió en la tortura, pero sí quedó demasiado herido, y ya de ahí nunca se pudo recuperar, ¿no? Pero él aguantó y resistió la tortura por amor a Cristo, ¿ok? Eso es demasiado importante, ¿no? O sea, digamos que el tema con Orígenes fue más por un tema doctrinal que por un tema de fidelidad, que por un tema de valentía o de fe. O sea, la fe la tenía Orígenes, ¿no? Ahí su tema fue un tema de ortodoxia, ¿ok? Y además es considerado uno de los primeros teólogos sistemáticos. ¿A qué me refiero? Ok, más o menos lo que pasaba en esa época es que los eruditos agarraban, tomaban un texto de lo que sería la Biblia, porque no teníamos una Biblia. Tomaban un texto de lo que sería la Biblia, lo leían y lo comentaban, ¿no? Pero no, acá ¿qué fue lo que hizo Orígenes? Agarró y organizó por temas, ¿no? Hizo todo una organización de cómo se debía estudiar la palabra, la teología, cómo se debían atender los temas relativos a
a la eternidad. Él empezó a hacer todo de manera más organizada. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque simplemente él notó que de esta manera se podría defender mejor la fe. Y Orígenes, en este afán de defender la fe, hizo esfuerzos titánicos y cumplió con mucho el sueño de los fundadores de la escuela catequética. ¿Ok? Por ejemplo, todos los temas que estaban dispersos, él los organizó, ¿no? Aquí podemos ver que había temas como el engendramiento eterno del Hijo, que Jesús era el Logos encarnado, cosas que estaban muy libres, que aunque tenían mucha fe y mucho espíritu, muchas agallas, mucho corazón, les faltaba intelecto, les faltaba la parte intelectual. Ya estaban las agallas, ya estaba la emoción, ya estaba la fe, ya estaba el corazón, pero les faltaba el intelecto. ¿Y qué fue lo que hizo Orígenes? Empezar a meter el intelecto al cristianismo. Y así fue una fe ya más integral, más organizada. No solo era puro corazón o puras agallas. El cristianismo también necesitaba organizarse. Ok, y su obra, pues por supuesto que influye en la cultura cristiana del Mediterráneo y también toma muchísimos elementos de la razón helenística con la fe cristiana. Esto sentaría las bases para lo que ocurriría, pues aproximadamente un siglo después de su existencia, un siglo y medio, con el Concilio de Nicea, donde ya se incorporan conceptos de la filosofía griega. Se organiza el cristianismo en conceptos filosóficos. ¿Para qué? Para que los gentiles lo puedan comprender, sin alterar la realidad ontológica, sin alterar la realidad. Se incorporan estos conceptos griegos que son paganos de alguna manera, pero son herramientas intelectuales necesarias de las que carecía el concepto judío-cristiano, y entonces podemos entender, traducirle esto a los occidentales. Y todo esto se logra gracias a la escuela de Alejandría y muchísimo en parte al legado de Orígenes. Sin duda, sin Orígenes, el cristianismo no sería como lo conocemos hoy, bajo ninguna de sus ramas y denominaciones. Entonces, pues bueno, básicamente aquí me quiero detener, porque es un poquito para que se entienda la importancia de Alejandría en este periodo histórico. Y nada más como nota, pues recordemos que Alejandría fue conquistada por los musulmanes muy pronto. Surge el Islam, y en el siglo VII, si no me falla la memoria, es en el 614 que es conquistada. A ver, déjenme confirmar el dato. Año de la conquista musulmana de Alejandría. Y bueno, pues eso cambiaría para siempre el destino de los cristianos alejandrinos. Ok, que al final hoy siguen vivos, pero también 642, me dice mi fuente llamada ChatGPT. Ok, pero si está equivocado, pues les agradezco que me lo digan. Pero sí, fue en el siglo VII. Y bueno, pues más que nada es esto. Espero que esto les sea útil y que los ayude a entender la importancia
de Alejandría en el cristianismo, y cómo todos los conceptos filosóficos griegos entraron a través de la escuela de Alejandría. Pues sin más, les agradezco mucho. Si te gusta, si te interesa, déjanos un likecito. Si gustas colaborar con el proyecto para que podamos seguir desarrollando material, pues te lo voy a agradecer. Entonces, pues nos vemos y hasta la próxima.